ayer en la agenda internacional, que fue, bueno, la decisión de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de instaurarse como presidente interino o presidente encargado. Estamos con Jorge Castro. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge Castro es abogado y un respetado analista internacional. Jorge, quiero leer unas 2 o 3 oraciones del comunicado que el Frente para la Victoria dio en relación al tema de Venezuela. Y dice así: es un acto de desprecio a la libre determinación de la ciudadanía venezolana que viene decidiendo en el marco de elecciones democráticas y con veedores internacionales que países de la región o muy gravitantes en el mundo por razones ideológicas y desde afuera pretendan ser quienes reconozcan o desconozcan a las autoridades surgidas en elecciones. La primera cuestión es esta alusión a que las elecciones han sido limpias y ha habido veedores internacionales que han corroborado la transparencia de las elecciones en Venezuela. ¿Cómo ve usted ese punto? Mire, el denominado Grupo de Lima, constituido por la Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, varios países de Centroamérica y también Canadá, se reunió y se constituyó como grupo porque desconocieron todos los países al mismo tiempo la legitimidad de las elecciones de mayo del año pasado en Venezuela. Lo que esto significa es que este es un proceso, el desconocimiento de la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, es un proceso que en términos latinoamericanos lleva ya más de un año. Y por lo tanto, la que conviene analizar es cuál es la situación estricta que existe en Venezuela hoy. ¿La Asamblea Nacional fue elegida en 2015 de manera transparente? ¿Podemos decir eso? ¿La Asamblea Nacional que hoy preside Juan Guaidó? Por supuesto, esto no fue desconocido por nadie, ni siquiera por el gobierno de Nicolás Maduro. Bien. Lo que sí es que tomar en cuenta es que la elección de Nicolás Maduro se produjo en mayo del año pasado y esta fue desconocida por la totalidad de la oposición y por estos grupos de países de América Latina, más Canadá, que constituyen el Grupo de Lima. Bien, y la cuestión de que se lo está desconociendo o se intenta desconocer la figura de Maduro y su legitimidad como presidente hoy en día y en cambio reconocer la legitimidad de Guaidó por razones ideológicas, ¿qué piensa usted? Mire, yo creo que lo siguiente, en el día de ayer se produjo un hecho nuevo en la crisis venezolana. Y es que las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro y a favor de esta figura nueva que es Juan Guaidó, adquirió un carácter multitudinario que fue más allá de todas las previsiones. Frente a esta multitud que se manifestó no solo en Caracas, sino en todo el país, es que el Juan Guaidó se proclamó como presidente interino, presidente a cargo de la República Venezolana. En la misma hora, Estados Unidos en primer lugar y luego todo el grupo de países que se reúne bajo la denominación del Grupo de Lima, lo reconocieron a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esto es el dato nuevo, lo que ha cambiado la situación respecto al proceso, a la etapa anterior de la crisis venezolana, es el carácter multitudinario que han tenido las manifestaciones en contra de Maduro y a favor de la proclamación de Guaidó como presidente interino de Venezuela. Jorge, hay voces críticas al apoyo y a la confirmación de Guaidó como presidente a cargo, que dicen que es una vía de solución respetuosa del proceso interno de Venezuela, aunque haya un régimen de Maduro totalmente cuestionado y cuestionable, es una solución al estilo del Grupo de Contadora de la década del 80. ¿Usted qué piensa de eso? Mire, es una situación completamente distinta. Lo que sucede en Venezuela es que hay un proceso acelerado de descomposición de las estructuras estatales, políticas, económicas y sociales. Venezuela en los últimos 3 años se ha transformado en un estado fallido. Lo que esto significa es que hay un proceso sobre todo de descomposición estatal que abarca a todas las instituciones del Estado y también al ejército venezolano. Este es un punto que conviene tener presente, en el sentido de que este fin de semana se produjo un nuevo motín de carácter anárquico en la Guardia Nacional
con 27 guardias nacionales encabezados por un sargento que se sublevaron en contra del régimen de Maduro y que esta insurrección de este grupo se produjo en la zona oeste de Caracas, donde están los barrios en donde se encuentran sobre todo los sectores más populares y excluidos de la sociedad venezolana, que han sido tradicionalmente la base de poder del chavismo. En estos sectores, en los sectores de Catia, Catare, estos sectores donde los barrios donde se agrupan los venezolanos más excluidos y más pobres, se produjo una adhesión inmediata a la sublevación. Por eso es que esta manifestación multitudinaria... Sí, eso entiendo, pero digo, ¿por qué la idea de...? Porque usted marcaba recién que la situación de Venezuela no tiene nada que ver con la situación que atravesaban Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador en la década del 80, cuando una instancia multilateral, el grupo de Contadora, donde estaban Colombia, México, Venezuela y Panamá, decide de alguna manera intentar brindar un acuerdo, el marco para un acuerdo de paz dentro de esos países. ¿Por qué esa situación es tan distinta a esta Venezuela que usted está marcando? Solo se puede explicar la situación venezolana actual por las características que ha tomado este proceso en Venezuela en el contexto de esta sociedad mundial que ha surgido, sobre todo a partir del año 2008. En el sentido de que el proceso de Contadora era un mundo distinto, completamente distinto al actual. Acá lo que ha ocurrido es que Venezuela, que es un país extremadamente relevante, es la quinta potencia petrolera mundial, es el tercer exportador de petróleo de Estados Unidos. El nivel de reservas de petróleo y de gas que tiene Venezuela se estima que son superiores a las de Arabia Saudita. En este país se ha producido una crisis de carácter estructural provocada por la caída del precio del petróleo que ha desencadenado el actual proceso. Caída del precio del petróleo que se produjo hace 6 años y que afectó directamente y en forma más expresa a la propia Venezuela en su condición de gran país petrolero, pero que depende exclusivamente de las exportaciones de petróleo. El dato estructural que hay que tener presente respecto a la situación venezolana es que el 98% de las exportaciones venezolanas son petróleo y derivados. Esto significa que con la caída del precio del petróleo, lo que implicó para la economía y la sociedad venezolana es que perdió el Estado venezolano prácticamente la capacidad de compra de productos en el exterior, porque no careció de dólares para comprar productos en el exterior. Jorge, ahí hay un punto interesante. Porque, ante todo alimentos. Sí. Ahí hay un punto interesante porque las críticas a la decisión de Guaidó de convertirse en presidente interino y el apoyo que recibe del Donald Trump, están temiendo una especie de injerencia de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela e inclusive una intervención y un acto de imperialismo. Pero lo cierto es que Estados Unidos es el gran cliente de Venezuela. Es decir, Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela. En ese sentido, Venezuela depende de la relación comercial y están entrando divisas de Estados Unidos a Venezuela. Y no están amenazadas hasta el momento, no se ha decidido un embargo. No, porque las características que tiene la producción petrolera venezolana es que es un petróleo pesado, que para ser vendido en el mercado norteamericano necesita ser refinado en los Estados Unidos. Este proceso de refinamiento se realiza a través de un conjunto de refinerías que pertenecen a Petróleos de Venezuela, PDVSA, la empresa estatal venezolana, y que hace que, en definitiva, la relación de dependencia entre Venezuela y Estados Unidos sea de total dependencia de Venezuela hacia los requerimientos y la demanda norteamericana. El punto más importante a tomar en cuenta es que acá no se trata de un proceso de intervención norteamericana. El grupo de países latinoamericanos que se reúnen en el denominado Grupo de Lima, lo que están ejerciendo es la denominada cláusula democrática, que es parte de la Constitución de la Organización de Estados Americanos desde la década del 90. Hay que tomar en cuenta de que los dos principales países de América del Sur son los que encabezan este grupo de Lima, que son Brasil y la Argentina.
Jorge, ¿cómo queda este mapamundi donde China también tiene un interés comercial creciente en Venezuela? Hay un gráfico muy interesante de cómo que demuestra que la compra de petróleo por parte de Estados Unidos a Venezuela ha ido decayendo desde 2007 a esta parte y en cambio la China ha ido creciendo. Creo que 20 millones de barriles por día contra 2 millones de barriles por día de Estados Unidos. ¿Cómo juega China y sus intereses comerciales? Y si puede Venezuela sobrevivir con el apoyo de China, aunque la presión de la región se intensifique. Mire, el hecho de que Estados Unidos le otorga cada vez menos importancia al petróleo venezolano se debe a la explosión de shale gas y shale oil en Estados Unidos, que ha modificado la ecuación energética mundial. Estados Unidos se ha transformado en el principal productor de energía del mundo, por encima de Arabia Saudita, por encima de Rusia. En este sentido es que el interés de Estados Unidos en términos comerciales, económicos, sobre Venezuela es cada vez menor. En lo que se refiere a China, el petróleo que... Corrijo el número, 10 millones de barriles por día China está comprando actualmente. Pero es esencialmente, esos 10 millones de barriles son esencialmente la garantía de los sucesivos créditos que ha realizado la República Popular, ha otorgado a la República Venezolana. En este sentido es que la política de China con respecto a Venezuela consiste esencialmente en el hecho de que la política exterior china se caracteriza por reconocer a el gobierno de un país hasta que es sustituido por otro. Por lo tanto, no hay ninguna novedad en la posición que ha tomado China frente al gobierno de Maduro. Mantiene el reconocimiento al gobierno de Maduro mientras no sea sustituido por otro, cosa que todavía no ha ocurrido. Jorge, la última pregunta. Aquellos que cuestionan la decisión de Guaidó y lo consideran un golpe contra el presidente Maduro, hicieron circular viralmente un tuit de Paul Krugman, economista de Estados Unidos, doctor en economía por el MIT, un hombre muy respetado. Ahí lo estamos viendo y lo traduzco. Dice así: me acabo de enterar de que Trump desconoce el brutal régimen que controla un petroestado. O sea que finalmente comprendió que los sauditas son chicos malos. Está jugando con cierto cinismo la idea de que Trump puede condenar a Venezuela, elige condenar a Venezuela, pero no condena al régimen saudita. ¿Cómo ve usted esa decisión del gobierno de Trump? Mire, son esas polémicas y esos criterios propios de la vida política norteamericana, pero que carecen de toda importancia para analizar los acontecimientos. Venezuela es un país que desde el punto de vista económico es profundamente rentístico. Esto significa que la caída del precio del petróleo le ha quitado capacidad de compra en el exterior. Capacidad de compra en el exterior, hay que tener en cuenta lo que esto significa en el siguiente contexto. Más del 70% de la demanda de alimentos de la población venezolana son productos comprados en el exterior. Para eso hay que tener dólares y Venezuela no los tiene. Por eso es que han salido 4 millones de venezolanos en los últimos 3 años, porque hay carencia básica de alimentos, absoluta desaparición de todo lo que se refiere a los medicamentos, y las condiciones son de un proceso donde hay desnutrición masiva en uno de los países más ricos del mundo. La reacción del Papa y del Vaticano, que de cierta tibieza en relación a Venezuela, aún en estas circunstancias, no apoya abiertamente a la presidencia de Guaidó y no se define abiertamente contra Maduro, ¿es preocupante para el juego diplomático que intenta presionar sobre Venezuela? No, hay que distinguir en el papel del Papa Francisco 2 aspectos fundamentales. Uno, en su condición de líder religioso de la principal fe cristiana del mundo, que es la católica. La otra es en su condición de jefe de Estado del Vaticano. El Vaticano jamás participa en un conflicto interno en ningún país del mundo. Distinta es la posición del episcopado venezolano, que ha tomado una posición nítida en contra de Maduro y a favor de Guaidó. Lo que esto significa
es que lo que ha realizado en forma sucesiva el Papa Francisco a través de la diplomacia vaticana es un esfuerzo de mediación entre Maduro y la oposición para evitar una situación catastrófica y encontrar algún tipo de medidas que permita despolarizar al país. Esto hasta ahora no ha sido más que un fracaso desde el punto de vista diplomático para la diplomacia vaticana. Pero el problema es que esto no afecta la posición del Papa Francisco. El Papa Francisco tiene es la cabeza de la Iglesia Católica Universal y por lo tanto la cabeza del arzobispado y de los obispos venezolanos. ¿Cree usted que la presión diplomática, la gente en la calle, como se ve en las imágenes que ha salido en Venezuela, va a lograr algún resultado en relación a un cambio de rumbo de la decisión de Maduro de permanecer en el poder? Mire, yo creo que... ¿Va a llamar a elecciones Maduro? No, pero mire, no hay posibilidad alguna de llamar a elecciones en una situación de descomposición del poder político como la que experimenta Venezuela. Lo que hay que tomar en cuenta es que este proceso de descomposición estatal que caracteriza a Venezuela se está acelerando día a día. Y estos acontecimientos lo que hacen es profundizar esta desintegración de tipo estatal ante todo. Por lo tanto, la situación es extremadamente riesgosa, pero no en el sentido de que se imponga una dictadura autoritaria encabezada por Nicolás Maduro o a que aparezca un líder carismático que salve la situación como puede ser esta nueva figura que es Guaidó. El riesgo mayor que enfrenta Venezuela es que esta descomposición de las estructuras estatales adquiera características de ingobernabilidad absoluta y por lo tanto las consecuencias pueden ser claramente catastróficas. ¿Venezuela es hoy una dictadura? Mire, para ser una dictadura tendría que tener abajo un Estado. No hay Estado en Venezuela hoy. El gobierno de Maduro es un gobierno extremadamente débil. Lo que pasa es que enfrente a él, lo que no hay también es más que resortes, retazos de poder, incluso el de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Jorge, por sus precisiones. Nos vamos ahora a escuchar las palabras del ministro de Defensa de Venezuela. Bueno, alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Un señor levantando la mano nuevamente, autoproclamándose presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un asunto gravísimo que atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra la paz de todos los venezolanos. Es aberrante lo que hemos visto en el día de ayer. Pasan cosas en el Polo Norte y está Nora Bar para explicarnos qué está pasando. Bueno, se podría decir que perdimos el norte. A ver.